¿Cómo estamos? Ok. Le voy a pedir que me dé 15 minutos exactamente. ¿Sí? Después de 15 minutos usted tiene derecho a hacer lo que quiera hacer. No, no tanto. Pero sí quiero tocar algo importante, debido a que el tema que se ha tocado es de suma importancia y va ligado a todo lo que la escuela EMIL está proyectando para este tiempo. Entonces quiero introducir esto y viendo realmente la relevancia del tema, yo creo que nuestra cosmovisión cristiana tiene que cambiar. Tiene que surgir un cambio radical en nuestra forma de pensar. Cuando veo la Escritura y me voy a Romanos y veo al apóstol Pablo escribiendo, entiendo la implicación que ellos tenían, ya sea en su tiempo, viendo realmente que ellos pensaban desde el principio que Cristo venía era ya. Por tanto, la manera de vivir y la manera de ver la vida de ellos era totalmente distinta. Quizás a nosotros nos ha tocado de repente escuchar algo de historia, y en esa historiedad que hemos tenido, de alguna manera nuestra cosmovisión o nuestra percepción de las cosas ha surgido algunos cambios. Pero yo creo en este tiempo que el Señor está restaurando a su iglesia, está restaurando la plenitud de los gentiles. Por tanto, yo quiero ir al libro de Romanos, permíteme ir a Romanos capítulo 6 y tocar algo, porque veo realmente que la argumentación de Pablo en todo el libro de Romanos no está basada en cuanto a las bendiciones de Dios, está basada en cuanto a temas de trascendencia de vida y temas que van a tocar su vida, porque él está pensando realmente en el cambio radical que la iglesia necesita, porque el Señor viene ya. Así que él no está pensando en otra cosa, en su mente no está realmente qué es lo que va a ocurrir más adelante con su casa, con su gente, con nada. Simplemente está pensando realmente qué ha de acontecer con la iglesia. Ahora, Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo comienza hablando acerca del pecado en sí. Y comienza a argumentar desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7, comienza a argumentar acerca del pecado que moraba en él. Y decía, terrible esto. Realmente lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Y pareciera que ese argumento se quedara ahí, pero en el capítulo 8 Pablo entra y irrumpe con algo totalmente maravilloso y realmente pone la puntilla donde tiene que poner. Pero el apóstol Pablo está tocando el pecado de alguna manera muy particular, pero termina en el verso 13 del capítulo 6 diciendo que nosotros presentemos nuestros cuerpos o nuestros miembros como instrumento de justicia. Y la pregunta en la mente sería, ¿a qué Pablo se refería con instrumento de justicia? ¿Qué había en su mente cuando él dice, no presenten su cuerpo o sus miembros como instrumento a la iniquidad, sino a la justicia en sí? Porque él está viendo, el backup que él está viendo atrás es el pecado que está acechando, el pecado que está presente, que está pegando, que está golpeando, que está trabajando, pero él está pensando en todo eso y está diciendo, ¿cómo me libro? ¿Cómo hago todo lo que tengo que hacer? Pero en el capítulo 6, en el versículo 13 que tocaba hace un momento, él dice, presenten sus miembros como instrumento de justicia. Ahora permíteme ver algo tomando este hilo de la argumentación de Pablo en el capítulo 6, porque desde el que comienza todo el libro de Romanos hay dos cosas implícitas en que están, en forma y en fondo, están ahí, y uno es la injusticia y dos, el pecado. Y Pablo en todo lo largo del libro de Romanos comienza a hablar acerca de esos dos aspectos que de alguna manera afectan la vida del creyente. Pero Pablo en su visión o en su percepción, él no lo está viendo de la manera que muchas veces las personas lo ven hoy en día. Por eso que cuando voy a la Escritura y veo realmente lo que él está hablando acerca del pecado, de la injusticia, de la justicia, entonces tenemos que hacer un alto. Permíteme solamente tocar algunas cositas. En el versículo 6 él habla acerca del cuerpo de pecado, habla acerca de la vieja naturaleza, habla acerca del viejo hombre. En el versículo 12
habla acerca del cuerpo mortal, de la corruptibilidad y de la trascendencia o lo mortal que es el cuerpo en sí. O sea, él está diciendo, veo realmente que todo lo que viene, todo lo que sucede, nosotros tenemos un tiempo en el cual nosotros estamos bregando con esto. ¿Cómo hacemos con esto? Porque realmente Dios nos llamó a santificación, Dios nos llamó a algo más grande. Pero lo cierto que él decía, no puedo negar que el pecado de alguna manera comienza a afectar la vida del ser humano, tanto así que lo sume y lo mantiene o lo estaciona realmente en algunas cosas. Y nosotros no podemos realmente negar que de alguna manera el pecado tiene una fuerza o tiene una implicación o tiene una influencia en el cual de repente pasa algo en tu vida, en la mía, y nos estacionamos porque algo sucedió, algo pasó y realmente no te permite avanzar. Pero él no se queda ahí y me encanta eso. ¿Por qué no se queda ahí? Porque él comienza y dice, necesitamos que nuestros miembros sean miembros de justicia. Necesitamos que eso se manifieste de una manera especial. Así que en ese argumento, en ese pensamiento, él comienza a hablar acerca de lo que es el pecado en sí y de lo que es la victoria en Cristo. Y permítanme solamente tocar algunas cositas. Te decía, quiero unos minutos solamente. Y en esto que él está hablando, él habla que el pecado puede reinar, pero no debe reinar en la vida del creyente. Y él explica que no reina por causa de la gracia que hay en sí. Así que lo primero que establece es diciendo que aunque el pecado está y puede abundar, la gracia sobreabunda y la gracia te habilita a ti y a mí a que el pecado no reine ni domine realmente tu vida en este momento. Así que comienza a establecer eso diciendo, ¿sabes qué? Este es lo importante. Esta es la realidad gloriosa que tenemos como hijos de Dios, que una vez saliendo o siendo hijos de Dios y siendo creyente, entonces tenemos la fortaleza, tenemos la habilitación para que el pecado no domine nuestras vidas. Aunque esté presente, aunque se manifieste, aunque sabemos que está, no domina. Pero permíteme solamente decir esto. Una de las cosas que él toca en ese capítulo 6 y habla acerca del desafío que tenemos nosotros como creyentes de vivir una vida en completa santidad, de vivir una vida completamente recta. Él está viendo, como te decía hace un momento, su cosmovisión está todo lo que está aconteciendo. Por eso decía al principio, cuando nosotros escuchamos algo así, una conferencia así, algo tiene que pasar en nuestra mente y decir, ¿sabes qué? Tengo que analizar toda mi vida y decir, ¿sabes qué? Mi vida de alguna manera tiene que apuntar a un norte, tiene que apuntar a un blanco específico, porque muchas veces la vida está dando tumbo y tambo, o sea, está disparando por todas partes, pero no está apuntando a algo específico. Pero cuando Pablo ve esto, Pablo dice, ¿sabes qué? No me puedo olvidar realmente que hay una verdad sobre la santidad y sobre la santificación de mi vida que tiene que apuntar realmente a que mi miembro o todo mi cuerpo tiene que convertirse en miembro de justicia. Y lo primero que el apóstol piensa, o lo primero que redacta, o lo primero que él implica, dice, la santidad no es un regalo. Y está diciendo, no es un regalo. Y uno dice, ¿cómo no va a ser un regalo? Espérate, permíteme ir a un texto solamente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Quiero leerlo, permíteme leerlo. Porque esto cambia. Permíteme la Biblia. Esto cambia nuestra visión de algunas cosas. O alguien me lo lee, porque acá no estoy. No. Primera de Pedro 1, 16. ¿Qué nos dice? Amén. Dice la Escritura que el apóstol Pedro toma un texto del Antiguo Testamento y dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Está diciendo, no es un regalo, es un mandato. Está implícito ahí. Es algo que te están mandando a hacer. O sea, no me están diciendo, no, es que tú vas a aceptar a Cristo y vas a ser santo. Sí, en Cristo hay santificación. Pero está diciendo, tenemos que vivir como personas santas. Ahora, permíteme seguir esbozando esto.
La santificación o la santidad no es un llamado solamente a rendirse. Lo hemos dicho, ríndete al Señor y vas a ser santo. Perfecto. Ahora, permíteme citar algunos textos. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Porque me llama poderosamente la atención la percepción que el apóstol Pablo hace debido a todo el argumento que levanta acerca del pecado. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. ¿Qué nos dice? Sí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sí. ¿Qué dice la Escritura? Ocúpate en la salvación con temor y temblor. Así que me está hablando acerca de la santificación. El ser santo tiene que ver con algo muy particular que él está marcando para la iglesia de ese entonces. Y no es para la iglesia de ese entonces solamente, sino es para la iglesia de ahora. Ahora, no está hablando solamente de que era una idea de rendirse, porque nosotros podemos tener una idea de me rindo al Señor y me va a santificar. Escúchame, y es importante esto, porque estábamos hablando hace un momento, solamente en todas las conferencias que estaba dando el hermano, él estaba hablando de toda la implicación mundial que hay y todo lo que se está preparando y todo lo que el Señor está haciendo y los tiempos que el Señor ha marcado. El Señor, al marcar estos tiempos, está viendo realmente a una generación que está ahora sobre esta tierra, que no debe ser una generación que esté dormida, no puede ser una generación que esté esperando pasivamente, tiene que ser una generación que realmente, quizás voy a decir una frase sea de armas a tomar, pero no me refiero a armamento natural, sino me refiero a armas espirituales a tomar, que sea gente que tiene una mentalidad de guerra, que tiene una mentalidad clara de lo que se tiene que hacer y que no son gente pasivas. Dice la Escritura, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso es lo que la Escritura detalla. Entonces la Biblia me está diciendo que cada vez, por eso es que cuando somos expuestos a la palabra tiene que por fuerza movilizarnos, la palabra tiene por fuerza que empujarnos, porque una palabra profética dada, una palabra de enseñanza dada, no es una palabra quieta, la palabra en sí lleva vida, dice Jesús dijo, porque la palabra que yo hablo son espíritu y son vida, quiere decir que la palabra en sí misma tiene movimiento. No es quieta. Ahora, no es poner una mirada en Dios absorta. La santificación no es simplemente quedarme viendo a Dios y decir, ya me va a santificar. No, Romanos capítulo 6, versículo 19, versículo 22, nos habla acerca de eso mismo. Nos habla acerca de que es la santificación en sí. Yo creo que tenemos que estar hablando temas como lo que estamos hablando, temas relevantes, temas que golpeen realmente más allá de la mentalidad de bendición, más allá de la mentalidad de prosperidad, más allá de una mentalidad de que qué Dios me puede hacer o qué Dios me quiere dar. Tenemos que hablar temas puntuales que tienen que ver con la vida y con la piedad. El apóstol Pedro decía, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, son aspectos de vida. Por eso que el apóstol Pablo, cuando está hablando en Romanos y en su carta, está viendo el aspecto de vida en sí y no está viendo otra cosa. Ahora, mira esto. Siempre hemos tenido la mente de que el pecado está en la esfera de lo moral. Permíteme decirte algo, sí lo está, afecta a lo moral, pero el pecado en sí mismo, aunque afecta a lo moral y pega realmente y daña al físico de la persona y daña la moralidad de la persona, está en un plano totalmente legal para Dios. Por eso Juan nos dice a nosotros, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién necesita un abogado si he pecado? Si no está en la esfera de lo legal. Necesitamos un sacerdote, alguien que me confiese. Pero cuando se ve en la esfera de lo legal, está diciendo hay algo que te detiene. Por eso la mentalidad de Cristo, cuando habló acerca de las parábolas y decía, sí, mira, cuando tengas problemas y tienes un adversario, ponte a cuenta antes. Porque si no, lo que va a suceder
él te va a llevar al alguacil, el alguacil te va a llevar a la cárcel y no pasarás de allí, dice la Escritura, hasta que pagues el último cuadrante. La palabra, ahí adversario, la palabra antidicos, y era un fiscal, era alguien que levantaba un auto de arresto y decía: tengo toda la legalidad de poder arrestar a fulano de tal. Por eso es que cuando Pablo está hablando acerca del pecado que está morando en él, Pablo está hablando acerca de una condena que había, de algo legal que lo detenía. Pero este algo legal que lo detenía, Pablo está diciendo, hay algo mucho más. Él comienza a argumentar acerca de esto, pero no como alguien que no tiene esperanza, no como alguien que está diciendo, bueno, tengo un argumento pero no tengo una conclusión. No, Pablo está argumentando para poder hacer que sus lectores o sus oyentes comiencen a reaccionar en su mente y comiencen a ver la relevancia de la vida y comienzan a decir, ¿sabes qué? Es importante que nosotros pongamos seriedad en este asunto. Quiero hacerme eco de las palabras del apóstol. Pues decía, cuando nosotros escuchamos cosas así, en una plataforma así, tenemos que hacer eco de las palabras y decir, ¿sabes qué? Cuán importante es que en nuestra vida comience una regeneración mental. Y comienza a decir, ¿sabes qué? Tengo que comenzar a regenerar todo. Por eso te decía hace un momento, por eso es que la Biblia cuando está hablando acerca del pecado, está hablando de ese punto. Cuando está hablando acerca de lo que veníamos de la santidad, no está hablando acerca de algo más o menos, no. Está hablando de una acción en sí. Ahora, permíteme ver esto. Hebreos capítulo 10. Quiero leerlo completo. Desde el versículo 1 al versículo 10 para darle sentido. Y quiero que me preste atención un segundo solamente. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Quiero que leas atentamente conmigo. Mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Escucha lo que dice el texto, quita lo primero para establecer esto último. ¿A qué se está refiriendo el apóstol cuando escribe ahí? No se está hablando acerca de un sacrificio más. Leámoslo bien. No se está hablando acerca de un sacrificio más. Dice, quítalo primero para establecer esto último. Dice, lee el 10 conmigo. En esta voluntad somos santificados. ¿Mediante qué cosa? Dice la Escritura, en esa voluntad nosotros fuimos ¿qué? Santificados. ¿Cuál fue la voluntad? ¿Qué fue lo que nos santificó realmente? Fue la voluntad de Cristo. Y en esa voluntad Él lo hizo a través del sacrificio de su sangre. Sacrificó su cuerpo para que nosotros fuéramos redimidos. Pero lo que operó para que nosotros fuéramos santificados fue su propia voluntad. Una voluntad inquebrantable. El apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos está llamando a la iglesia a que tenga una voluntad de lucha inquebrantable contra el pecado. No está hablando de otra cosa.
No está hablando simplemente, es que tengo problemas con el pecado. No, está hablando acerca de la voluntad inquebrantable que tienes que luchar. Por eso el apóstol dice más adelante, hasta ahora no hemos batallado hasta la sangre contra el pecado. Porque él estaba diciendo, el extremo es que soy capaz de derramar mi sangre, de ser quizás quitado de esta tierra con tal de no concederle ni un ápice al pecado. Su mentalidad era de guerra. Y no estaba hablando ahora de principados ni potestades, estaba hablando de instrumento. Por eso la palabra de Dios, cuando habla acerca de la injusticia, que es la palabra adiquía, si no me equivoco, esa palabra está hablando que es la personificación de la injusticia o la personificación del pecado. Por eso él comienza Romanos capítulo 1 diciendo, porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia en la tierra. Porque está diciendo, tengo un pleito contra el pecado, porque entiendo que como iglesia nosotros tenemos que ser santificados, porque Cristo viene pronto. Tenemos que ser puntuales en este asunto. No sabemos si viene dentro de 5 años, no sabemos si viene dentro de 3 o dentro de 2 meses, pero lo cierto que una mentalidad apostólica estaba diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que vivir cada día como aquellos que estamos en pleito con el pecado. Por tanto, no lo puedo mirar en la esfera de lo moral simplemente para lamentarme. No, afecta lo moral, sí. Tengo que mirarlo en la esfera de lo legal y sabiendo que me detuvo en mi propósito, pero ahora estoy molesto con eso y por tanto voy a levantar mi voluntad fuerte. Por eso dice la Escritura que en la voluntad de Cristo nosotros fuimos santificados. Cristo porque decidió Él personalmente. Por eso escúchame y cierro con esto. Por eso Pablo cuando escribe la carta a los romanos y en el capítulo 6 habla acerca de instrumento de justicia, que vamos a comenzar a detallar cómo esa manifestación del instrumento de justicia más adelante, pero tenía que poner esta plataforma y máxime que el Señor permitió todo este mover. Dios permitió toda la plataforma. Entonces entiendo por el Espíritu lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor quiere hacer, no solamente preparar a su iglesia, sino que hacer que la iglesia sea movilizada en su mente y en su pensamiento y sepamos realmente que cuando tú y yo pecamos, claro, realmente hay algo que nos afecta, hay algo que nos denigra, hay algo que marca nuestra vida. Pero escúchame, entraste en un aspecto legal, no te puedes echar a llorar, tienes un abogado, tienes que pararte y tienes que luchar hasta la sangre con el pecado, decir lo que me marcó no me vuelve a marcar más, lo que me golpeó no me vuelve a golpear más. ¿Sabes qué? No es tan fácil estar preso. Quizás nosotros no hemos estado quizás con cadena física, con una prisión física, pero las prisiones espirituales son peores que cualquier cosa. Y hay personas que están callando y están en prisiones espirituales y están atados en esas prisiones y no son sueltos porque están pensando en la moralidad, están pensando en qué dirán, el cómo se van a ver la gente. Escúchame, más que esas implicaciones son aspectos legales en el mundo espiritual que afectan tu vida y que te mantienen. Dios te llamó a una libertad. Por eso el apóstol en el capítulo 8 de Romanos dice que la creación gime a una porque está esperando la manifestación gloriosa de los hijos. ¿Y sabes qué? No la está esperando con mucho lujo, no, la está esperando con hijos de voluntad fuerte que se paren y digan, ¿sabes qué? Yo voy a pelear contra esto, me voy a levantar, porque el enemigo que es el diablo, escúchame, él utiliza el pecado y la iniquidad para matar mi vida. Pero cuando yo entiendo esto, que la santificación tiene que ser es una acción que yo voy a tomar, me voy a mantener puro, me voy a cuidar, me voy a y que la voluntad es una determinación fuerte. Escúchame, el reino de los cielos sufre violencia, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solamente eso. Son aquellas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a hacerlo. No importa qué suceda en mi vida, pero yo lo voy a hacer. Voy a pagar el precio, sí tengo que pagarlo, pero lo voy a hacer.
porque lo que espera es glorioso, porque lo cierto que la tierra está esperando esa manifestación, pero los hijos han de manifestarse. Por eso decía al principio que todo esto de que el pecado no puede reinar sobre nosotros es un decreto real, es un decreto del Padre. No va a reinar, puede estar en su influencia. Yo lo puedo permitir quizás si yo me desvío del Señor, pero en tu esencia como hijo de Dios, el pecado nunca puede dominar a un hijo de Dios. Dice la Escritura, el apóstol Juan escribe con respecto a esto mismo, dice: porque lo que es nacido de Dios no peca, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Escúchame, eso está diciendo que hay un decreto en el mundo espiritual que está diciendo: por cuanto tú eres nacido de Dios, olvídate, el pecado estará, pero la gracia de Dios será mayor sobre tu vida. Ponte sobre tus pies. Sí, Señor. Colócate sobre tus pies. Hemos tenido una jornada excelente. Excelente. Hemos tenido una jornada excelente. El Espíritu de Dios puso una plataforma para este tiempo. Fíjate que no me atrevo a decir ni siquiera para la escuela en 1000, no, sino para este tiempo. Convocó sus líderes, convocó su gente y puso una plataforma. Y nuestra vida, decía hace un momento, nuestra cosmovisión de la vida tiene que sufrir un cambio en esta noche. Ya la ha sufrido. Por tanto, yo creo que tenemos que nosotros comenzar a regenerar algunos pensamientos de nosotros. Y saber que no importa lo que te pueda ser quitado o lo que te pueda ser añadido, hay una sola visión en tu vida: ser lo que Dios te llamó a ser. Ser lo que eres para esta generación. Dios tuvo su Pablo, pero Dios no necesita su Pablo en esta generación. Dios te necesitaba a ti. Por eso te hizo nacer y me hizo nacer para esta generación. Así que yo quiero orar en esta noche. Tenemos que tener la mentalidad de batalla, la mentalidad